Amén. Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos. Les saludamos en este día especial que el Señor prepara siempre para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Así que vamos a iniciar este estudio el día de hoy. Lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a pedirle a Él su dirección como siempre lo hacemos, porque no somos autosuficientes, sino que necesitamos de la ayuda de nuestro Señor, que siempre está dispuesto para estar con nosotros. Y vamos a pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos mueva en este día, en todo lo que vamos a conversar. Incline su rostro donde usted se encuentra en esta hora. Dios eterno, agradecemos una vez más, Señor, el poder estar delante de su presencia, el poder invocar su santo nombre y darte gracias, Señor, por lo maravilloso que usted es, cuando podemos contemplar, Señor, el gran amor que usted tiene para cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, porque hoy nos permites, a través de este medio, Señor, compartir con nuestros hermanos, poder llevar, Señor, el mensaje de su palabra. Y hoy día usted ha preparado, Señor, este momento y vamos a disfrutar, sin duda, un tiempo también de conocer lo maravilloso que es usted, Señor, a través de su palabra. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad y poder unirnos en este momento con todos nuestros hermanos que están, Señor, en comunión con nosotros. Te pedimos, Señor, tu dirección, que tu Espíritu Santo nos mueva en esta hora y sea quien dirija todo lo que vamos a conversar. Lo pedimos, Señor, a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, Dios nos bendiga. Durante todo este tiempo hemos venido desarrollando un estudio que hemos hablado acerca de los fundamentos, ¿cierto?, de la vida cristiana, los fundamentos del discípulo. Pero hoy día vamos a hacer un alto en estos estudios, que por cierto queda mucho todavía que ver, pero hoy día vamos a hacer un alto, vuelvo a repetir, porque estamos en un mes muy especial, ¿ya? Estamos en un mes en que le llamamos nosotros, ¿cierto?, el mes de la Biblia, septiembre, para los cristianos. Y hoy día vamos a hacer un alto en qué sentido, de poder hablar un poco acerca de la palabra del Señor, conocer algunas cosas. Si bien es cierto, cuando uno comienza a estudiar y comienza a darse cuenta, hay mucho material que uno pudiera compartirlo. Es tanta la información que a veces quizás podríamos estar mucho tiempo hablando, pero la idea es que podamos rescatar algunas cosas que he considerado que es importante que nosotros conozcamos acerca de la palabra del Señor. Así que este estudio estará dedicado exclusivamente a eso, y si Dios no dice otra cosa, a lo mejor podemos otro día también continuar en este mismo tema, ¿ya? Así que disfrutemos de este tiempo que el Señor nos va a compartir. Bien, quiero empezar diciendo, hoy día nosotros tenemos la gran bendición de tener una Biblia en nuestras manos, ¿ya? Hoy día tenemos muchas facilidades para lograr tener una Biblia, ¿no? Y muchos de nosotros quizás no tenemos una sola, sino que tenemos algunas más, ¿cierto? Y eso es una bendición, ¿ya? Hoy día tenemos esta palabra del Señor, la palabra de Dios al alcance de nosotros. Pero no siempre fue así. No siempre fue así. Y tuvieron que pasar cosas y sucesos, y hombres tuvieron que vivir situaciones para que la palabra del Señor se prolongara, se extendiera y alcanzara hasta donde hoy día nosotros la podemos tener en nuestra casa. Así que como introducción de lo que vamos a hablar, quiero compartir con ustedes este video que habla precisamente
de esto que he introducido en breve. Así que esté atento y escuche y vea este video que voy a compartir junto a ustedes. Uno de los sitios web más importantes de los Estados Unidos recientemente publicó la lista de los libros más vendidos en los últimos 50 años. Y la palabra de Dios, la Biblia, sigue ocupando el primer lugar, posición que tiene desde la invención de la imprenta por Gutenberg. En esta encuesta, superó por millones de publicaciones a libros mundialmente famosos, de escritores reconocidos y ganadores del Premio Nobel. 60 millones de Biblias se imprimen anualmente en todo el mundo. Y cientos de millones de dispositivos móviles han descargado Biblias digitales en más de 1000 versiones. Hoy en día, encontramos Biblias en todos los formatos, para bebés, para jóvenes, para adultos, Biblias de estudio, Biblias de devocional, con notas al pie de autores, y en la versión que tú prefieras. Reina Valera, Dios habla hoy, nueva versión internacional. En casi todos los idiomas y en las versiones originales en que fueron escritas, hebreo y griego, lo que queramos o necesitemos, lo podemos tener a un clic. Pero la facilidad con la que podemos tener una Biblia hoy en día es totalmente opuesta a lo que vivieron quienes la guardaron, tradujeron y compilaron. Para que todos podamos tener la palabra de Dios en nuestras manos, muchos fueron torturados y otros fueron muertos, decapitados, aserrados y aún quemados vivos por defender la verdad de la palabra de Dios. Pero ellos defendieron su fe hasta el final, para que tú y yo podamos ser bendecidos por las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Según la historia, Mateo fue degollado con una alabarda, 60 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Jacobo fue apedreado hasta abrirle el cráneo con un garrote. Matías fue apedreado y luego decapitado. Andrés fue crucificado en una cruz. Marcos fue arrastrado hasta ser despedazado. Pedro fue apresado por Nerón y crucificado cabeza abajo, por no considerarse digno de morir como Jesús. Judas fue crucificado. Tomás fue martirizado y traspasado por una lanza. Lucas fue colgado en un olivo. Juan fue capturado en Roma y metido en aceite ardiendo. Pudo escapar milagrosamente para luego escribir el libro de Apocalipsis. Pablo fue declarado traidor de la ley judía y fue decapitado en Roma, donde escribió: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero más adelante, en la historia, otros mártires también murieron y padecieron persecución por defender la palabra de Dios y afirmar que solo éramos salvos por la fe y que nuestras vidas solo podían ser guiadas por la palabra de Dios y no por traiciones. Los reformadores, Juan Wycliffe, uno de los traductores de la Biblia hebrea y griega al latín, llamada la Vulgata, fue declarado hereje. Murió en completa soledad y postrado en una cama. Juan Hus, por afirmar que Jesucristo era la verdadera cabeza de la iglesia y hacer una correcta interpretación de las Escrituras, también fue declarado hereje y llevado a la hoguera vivo. El fraile Martín Lutero fue excomulgado luego de exponer sus 95 tesis. El 31 de octubre de 1517, él predicaba que todos debían volver a las enseñanzas originales de la Biblia. Tradujo la Biblia al alemán. Y la lista de grandes hombres de Dios que dieron su vida por la palabra es larga. Juan Wesley, John Bunyan, Juan Calvino, fueron perseguidos por defender la verdad de la palabra de Dios. Y después de siglos, aún somos influenciados por sus enseñanzas y doctrinas. Hoy celebramos el Día de la Biblia y recordemos que muchos mártires murieron para que tengamos la palabra de Dios en nuestras manos. Hoy tenemos libertad absoluta de leerla, predicarla, transmitirla por los medios de comunicación. La podemos tener en diferentes medios, sin que nadie nos persiga, ni nos lo impidan. ¿La lees? ¿La valoras? ¿La predicas a otros? ¿Y estarías dispuesto a morir por Cristo y su palabra?
Recuerda que la Biblia no es solo un libro, es la palabra de Dios. Por medio de ella el Señor nos habla, nos instruye, nos guía. En ella podemos encontrar sus promesas y sus verdades. Podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. También nos da ánimo y esperanza en nuestras aflicciones. Y ella nos revela quién es Dios, su amor, su misericordia, sus promesas y muestra su poder. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Feliz día de la Biblia! Amén. Dios nos bendiga. Bueno, quise compartir este video junto a ustedes para que nos demos cuenta y podamos valorar mucho más lo que significa tener la palabra del Señor, de cómo hombres dieron su vida por causa del Evangelio, por causa de difundir la palabra del Señor. Hoy día nosotros somos más que bendecidos al tener a nuestro alcance hoy día a través de la palabra escrita, y hoy día también la tecnología ayuda para que la palabra del Señor también llegue a toda persona. Así que espero que a través de este video también sea un momento de reflexión para nosotros. Dios nos bendiga. Vamos a entrar inmediatamente al tema de hoy, ¿ya? Hoy día, como vamos a hablar acerca de la Biblia. Vamos, mostremos la imagen, ¿ya? Bueno, primero vamos a conversar algunas cosas que es bueno saberlas, un poco de historia en realidad. Vamos a hablar algunas cosas con relación a historia, y también después vamos a ver un tema que es importante que nosotros lo conozcamos como cristianos, como discípulos del Señor, ¿ya? Porque detrás de la Biblia hay mucha historia, ¿ya? Hay una historia de muchos años. Entonces, cómo la Biblia fue formada, cómo fue escrita, los sucesos que acontecieron. Entonces, como les decía al principio, hay mucha información. Pero vamos hoy día yo sé que usted también sabe y ha estudiado quizás, pero vamos a destacar las cosas básicas que nosotros principalmente tenemos que conocer. Vamos a la siguiente imagen. Bueno, primero, quizás usted ya lo sabe, pero tenemos que hacernos la siguiente pregunta, ¿ya? ¿Por qué celebramos en septiembre el mes de la Biblia? Porque todas las cosas tienen un porqué. Y ahí, como usted puede observar en su pantalla, dice: la Iglesia Evangélica celebra el mes de la Biblia en septiembre, ¿ya? Porque el 26 de septiembre del año 1569 se concluyó la impresión de la Biblia en español llamada la Biblia del Oso, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la Biblia fue escrita, ¿cierto?, en hebreo, en el arameo, en griego, pero aquí, a contar de este año, se impresa, ¿cierto?, una Biblia en español. Y esa Biblia fue llamada la Biblia del Oso. ¿Por qué la Biblia del Oso? Porque en su portada aparece un oso comiendo miel de un panal, ¿ya? Fue traducida por Casidoro de Reina, y en esa oportunidad se imprimieron 260 ejemplares en Basilea, Suiza, ¿ya? Esta traducción, que posteriormente fue revisada por Cipriano de Valera en el año 1602, dio origen a la famosa versión Reina Valera, ¿ya?, tan reconocida, amada por los evangélicos hasta hoy. Usted, que casi la mayoría de las Biblias que antiguas, ¿cierto?, tienen esta originalidad, Reina Valera, y que, como han dicho algunos expertos, es una de las versiones traducidas que más se acerca a lo original. Por eso que
se destaca ahí que los evangélicos, las iglesias cristianas, generalmente desean este tipo de Biblia. La Biblia del Oso fue la primera traducción completa en español, ¿ya? En español traducida, porque hubieron también algunas partes de la Biblia que se traducieron también a este idioma, pero aquí nosotros vemos que es la Biblia completa, por eso habla y se destaca que y se deja ese día como cuando se tradujo completa la palabra del Señor. Desde los idiomas manuscritos originales que ya hemos hablado, ¿cierto? Que es hebreo, griego y el arameo. Traducciones previas de la Biblia eran la de Vulgata latina, ¿ya? ¿Y qué es lo que era cuando escuchamos nosotros la palabra Vulgata? Se refiere al nombre de la versión latina, o sea, al latín, que se tradujo la palabra del Señor al latín, ¿ya? Y de la palabra del Señor. Ahora, esta edición, dice la historia, que fue una edición popular. ¿En qué sentido? Que era un latín que era más accesible para las personas. Y muchos consideraban que esta era como significaba algo común, algo general. Por eso se habla de la Vulgata latina, que fue una traducción al latín, pero un latín más común, ¿ya? Para que se pudiera entender de mejor manera. Y también hubo porciones desde los idiomas originales, que ya lo hemos mencionado. Por eso es interesante conocer estas cosas que usted la puede encontrar en cualquier lado, ¿cierto? Y no olvidarnos, ¿ya? Porque a veces nosotros llegan momentos o celebramos momentos, pero no sabemos por qué. Entonces aquí nos queda muy claro el por qué se dice que el septiembre es el mes de la Biblia, ¿ya? Porque fue traducida, ¿cierto?, al español, y esa Biblia se llamó la Biblia del Oso. Vamos a la siguiente página. También no somos los únicos que celebramos el mes de la Biblia, sino que también en otros países hay distintas celebraciones recordando esto. Y ahí, como usted puede verse, en el año 2004, que en Argentina se celebró oficialmente el Día de la Biblia, el cuarto domingo de septiembre. Ellos tienen un día específico. También en el año 1988 en Honduras hizo lo mismo. En El Salvador, por decreto supremo, en el año 2002 se celebra el Día de la Biblia en el segundo domingo de septiembre, ¿ya? O sea, de diciembre. No es en septiembre, sino que en diciembre. Y en Colombia y Venezuela se celebra el mes de la Biblia en octubre, ¿sí? Para que nosotros tengamos cierto conocimiento también de otros países. También en los países de habla inglesa se celebra el Día de la Biblia un domingo de octubre, ¿ya? Y a nivel mundial se celebra el Día Internacional de la Traducción el día 30 de septiembre. Esto habla a nivel mundial, ¿ya? Esto con motivo de Jerónimo, quien comenzó la traducción de la Biblia al latín en el año 382. ¿Ya? El 30 de septiembre se celebra internacionalmente la Biblia, la traducción a la que ya hemos hecho alusión. Así que creo que estamos hablando datos históricos acá para poder conocer y saber, porque nosotros como cristianos tenemos que fijarnos y saber las cosas que conciernen, ¿cierto?, a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es la que a nosotros nos guía y nos produce esa bendición en nuestras vidas. Vamos a la siguiente imagen. Bueno, ahí yo quise mostrarles a ustedes cómo era la Biblia del oso, la famosa Biblia del oso. ¿Ya? Ahí ustedes pueden observar, ahí se nota, ¿cierto?, el oso con el de miel ahí, y esa más o menos fue la Biblia que se dio a conocer en ese tiempo, ¿ya? Para que ustedes sepan más o menos, no sé
Esta es una Biblia emblemática. Hoy día es difícil poder encontrarla, pero esa fue la edición que tuvo en ese año, fue lanzada, ¿cierto?, esta traducción al español, y esa es la Biblia del oso. Vamos a la siguiente imagen. Sigamos haciendo un poquito más de historia. Dice, la Biblia original griego, la palabra Biblia en el original griego es Biblia, tal cual, ¿ya? Plural del griego biblón, que es el diminutivo de biblos, y eso significa libros, rollo o papiro, ¿ya? Entonces, la Biblia, la palabra Biblia, viene a ser como los libritos o colecciones de pequeños libros, o también, como muchos le dicen, que es la Biblia, la palabra en sí, es el conjunto de libros, ¿ya? Y nosotros vemos, ¿cierto?, que un conjunto de libros, porque todo se resume o todo se junta, y es lo que conocemos nosotros, el Antiguo Testamento, ¿cierto?, donde están los libros de la ley, los libros históricos, los poéticos, ¿cierto?, y los proféticos. Y también en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, tenemos ahí los evangelios, los 4 evangelios, las epístolas, y también el de profecía, que es el Apocalipsis. Entonces, todos estos libros hacen lo que es la Biblia, o sea, un conjunto de muchos libros en uno solo, para ser entendido por todos quienes quieren conocer la palabra del Señor. Lo que estamos viendo acá es precisamente un poco de historia. Sigamos con la siguiente imagen. ¿Ya? Ahora es importante, y quise resaltar esto también, que Biblos es una ciudad fenicia comercial, actual Líbano. Allí se compraban los papiros para la Biblia en Jebal. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, que también ese pueblo, digámoslo así, proveyó, ¿cierto?, a Salomón de sus materiales, y nosotros encontramos eso en Primera Reyes 5:18. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Jebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Amén. Ahí nosotros tenemos un ejemplo que aparece ahí, que comprueba esto, ¿cierto?, sobre donde se daba estos papiros, ya en esta ciudad Biblos, una ciudad comercial donde destruía muchas cosas también para otros pueblos. Vamos a la siguiente imagen. Y solo para tener en cuenta, decir también que los papiros eran fibras entrelazadas, que era uso común en la antigüedad, ¿ya? De esa manera se escribían las cosas, y de esa manera comenzó a escribirse también la palabra del Señor. Luego, con el tiempo, eso fue reemplazando, fue evolucionando, y llegaron también lo que se llamaban los pergaminos, ¿ya?, que eran las pieles de los animales alisadas y afinadas, y en esas pieles ahí se escribía, ¿cierto?, no solamente la palabra del Señor, sino que también se usaba de acuerdo a la historia. Entonces eso fue evolucionando cada vez más. Dijimos, se usaba el papiro, y en papiro también estuvo escrito, ¿cierto? Fue escrito la palabra del Señor después en pergaminos, y así cada vez fue tomando forma lo que el Señor también quería entregar a todo el mundo, ¿cierto? Vamos a la siguiente imagen. Los rollos de papiro que se usaba antiguamente eran esos enrollados. Había que desenrollarlo para buscar lo que estaba en su interior, y así se conservaban y así se guardaban. Recién en el siglo I se comenzaron a usar los códices, que eran lo que hoy día más conocemos, eran los formatos de los libros, ¿ya? Lo que hoy día nosotros más se ha ido evolucionando todo esto. Entonces, dentro de estos papiros enrollados para conservar, ¿cierto?, lo que, como usted puede observar la imagen, así también se fue escribiendo, la palabra de nuestro Señor.
Así también como el mundo iba evolucionando en muchas cosas, también la palabra del Señor se sumaba a esto para ser transmitida para todas las personas quienes alcanzaba. Y ahí nosotros conocemos, ¿cierto?, lo que dice Hebreos 10:7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Como en el rollo del libro que está escrito de mí, ¿ya? O sea, es porque de acuerdo al lenguaje que en ese tiempo se usaba, hoy día nosotros sabemos que eso ha evolucionado, ha cambiado enormemente, y hoy día tenemos otro sistema totalmente avanzado que no se tenía en ese tiempo. Pero lo importante es que Dios fue usando este tipo de cosas para que la palabra del Señor siguiera difundiéndose por todo el mundo, ¿ya? Y eso realmente es importante. ¿Por qué? Porque creo que Dios usó todos estos acontecimientos de la historia para dar a conocer su voluntad, para hacer para manifestar Él su palabra, ¿cierto? Que poco a poco fue mostrando lo que el hombre necesitaba para conocer a nuestro Señor. Entonces es interesante lo que hemos, insisto, hemos resumido. Hay mucha historia más, pero estas cosas nos ayudan a nosotros para que nosotros entendamos, y de acuerdo, esto es historia, esto es algo que de acuerdo a la historia, cómo ha ido avanzando también en todos los siglos, ¿ya? Vamos a la siguiente imagen. Ahora, es importante saber también, y a mí me impresiona cómo Dios fue haciendo todas las cosas, cómo la palabra del Señor se fue difundiendo de alguna manera. Cuando nosotros hablamos que dentro de los idiomas que fue traducida, ¿cierto?, estaba el hebreo, el arameo y el griego. Y el griego fue un idioma que se hizo muy común en un tiempo en que el conquistador, dice la historia, Alejandro Magno, cuando él conquistaba, ¿cierto?, las ciudades y ponía ahí, ¿cierto?, sus conquistas, entonces él procuraba también que esas personas conocieran el idioma griego, y así el idioma griego se fue difundiendo. Ese idioma griego que se llama koines, o sea, que es un griego común, se fue enseñando en cada lugar que este hombre fue conquistando. Y esto llegó a dar también que el griego en un momento se convirtiera en un idioma muy conocido por todos, y también por eso que se traduce la palabra del Señor a este idioma, para que así alcanzara a muchas personas más. ¿Ya? En esta primera parte hemos hecho una pequeña introducción de historia, más que nada acerca de la Biblia, acerca de la palabra del Señor. Pero yo quise a continuación que pudiéramos hablar sobre esto, que es muy importante. Y iniciamos esta parte del estudio haciendo una pregunta: ¿cómo fue escrita la Biblia? ¿Ya? Bueno, nosotros, la palabra del Señor nos muestra que nuestro Dios, en 3 ocasiones, Él mismo hizo notar su palabra, ¿ya? Por ejemplo, ahí el ejemplo número 1 y el punto 1 dice: los 10 mandamientos fueron escritos en las tablas de piedra. Acuérdese y recordemos esa cita que es Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahí nosotros vemos un ejemplo que la palabra del Señor nos muestra, en que Dios mismo escribe su palabra, su voluntad, la ley de Dios. No fue escrita por ningún otro hombre, ¿ya? Sino que Él mismo hace notar su palabra. Y eso es importante. Como decía al principio, solo en 3 ocasiones se da esto, y es lo que estoy haciendo resaltar ahora. El punto 2 dice: el juicio
escrito en la pared de Belsasar, en lo que dice Daniel 5:5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Ahí tenemos otro ejemplo también que habla acerca de la intervención divina de Dios. Cómo Dios escribe, ¿cierto?, un juicio en contra de este hombre para así hacer notar lo que el Señor hizo en esta ocasión, aún usando Él seguramente en forma figurativa, ¿cierto? Y para que se entendiera su mano, su dedo de sus manos, escribieron ese juicio en contra de Belsasar. Vamos a la siguiente imagen. El tercero y último habla acerca del mensaje de gracia escrito en la tierra del templo por nuestro Señor Jesucristo, lo que dice en Juan 8:6. Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Amén. Esa escritura que muchos quisieran saber qué es lo que escribió Jesús ahí, bueno, no lo sabemos, pero vemos ahí la intervención de Dios. Vemos ahí nosotros, ¿cierto?, en estos tres relatos, cómo Dios mismo está escribiendo, está anunciando, está manifestando su voluntad de alguna forma. Y por eso que la Biblia tiene, y podemos decir que la Biblia tiene solo un autor, ¿ya? Uno solo escribió todo lo que en la Biblia existe. Dice, Dios utilizó alrededor de 40 hombres, de acuerdo a la historia a través de los años, para escribir la Biblia. Aunque hubo tantos hombres durante una época tan larga, fue una época muy larga en que Dios, ¿cierto?, se mostraba a los hombres que fueron escribiendo la palabra del Señor, ¿ya? Pero es muy evidente que la Biblia solamente tiene un solo autor. Y ese único autor de la palabra del Señor, de la Biblia, es nuestro Dios, ¿ya? Él es el autor de toda la Escritura, de todo lo que está, de todo lo que hoy día tenemos nosotros como bendición al alcance de nuestras manos. Él usó a los hombres, como bien veíamos en el video de inicio, ¿cierto? Usó a hombres que se preocuparon de hacer correr, ¿cierto?, la palabra del Señor, de hablar de Jesús. Otros hombres se dedicaron a escribir, a traspasar esas vivencias, lo que el Señor ponía en su mente, en su corazón, a escribirlo, ¿cierto? Y poder que esas palabras quedaran impresas para que nadie se olvidara de lo que el Señor quería para los hombres. Muchas veces se quisieron oponer a estos escritos, pero aún así la palabra del Señor ha permanecido y ningún hombre ha podido frenar el avance de la palabra del Señor durante todos estos años, durante todos estos siglos. ¿Ya? Es importante entender esto. El único autor de la palabra de Dios es nuestro Dios. Él es el que ha ideado todo lo que nosotros hoy día conocemos en parte de las Escrituras. Vamos al siguiente punto. Y aquí hay algo importante que yo quería compartir con ustedes. Insisto, hay mucho que hablar de la Biblia, pero es importante que nosotros conozcamos esto que es esencial para nosotros y que nadie nos confunda en este sentido. Ahí, como bien usted puede observar, dice, la Biblia fue escrita por inspiración, ¿ya? Y inspiración. Vamos a leer lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Dice ahí, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Yo quiero resaltar eso.
¿ya? Porque de repente nosotros hoy día podemos escuchar muchas versiones, muchos comentarios que a veces nos quieren desviar de lo central, de lo que el Señor ha manifestado. Pero la palabra del Señor, la Biblia, todo lo que está escrito ha sido inspirado por Dios. Y vamos ahí, como usted bien observa, definición de inspiración. Dice, inspiración quiere decir, literalmente, soplado por Dios, ¿ya? Y viene de la palabra, esa definición viene de la palabra griega theopneustos, que significa Dios exhaló o sopló, ¿ya? Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos, cuando Dios ha usado a los hombres, ¿ya? Los ha capacitado para que ellos puedan haber puesto impreso, ¿cierto?, la verdad de Dios. Dios les comunicó lo hizo a través de los hombres. Y por lo tanto la Biblia es la palabra de Dios, como si Dios mismo, escuche bien, como si Dios mismo dijera todas las palabras con sus propios labios. Él usó a hombres, pero inspiró a los hombres para que esta palabra fuera genuina. Las Escrituras son el resultado de lo divino que Dios ha manifestado de manera que la comunicación humana, así como la comunicación humana se hace por exhalar por la boca, ¿cierto? Cuando nosotros conversamos, cuando nosotros queremos decirle una palabra, ¿qué ejercicio hacemos? Exhalamos, ¿cierto? Para poder hablar. Nadie habla soplando, ¿ya? Sino que el hombre exhala para poder tener el aire suficiente. Bueno, yo no soy un médico, nada, pero para tener el aire suficiente para que las palabras salgan, ¿ya? Sin embargo, el Señor sopló, como dice el original, ¿cierto? La inspiración sobre los hombres para que la palabra del Señor fuera inspirada, ¿cierto? Y el Espíritu Santo tocó la vida de esos hombres. También tenemos que decir que la revelación es el hecho de que Dios, por el cual comunica directamente la verdad desconocida anteriormente al hombre. O sea, ¿qué quiere decir esta definición? Que Dios es el que comunica directamente, o sea, se comunica directamente con el hombre y le muestra la verdad. Y esa verdad se mostró a los hombres para que fuera escrita la palabra del Señor. Esa verdad desconocida antes por el hombre. ¿Por qué? Porque no es algo que el hombre conociera, no es algo que el hombre creara, sino que fue inspirado, fue revelado por Dios a estos hombres para que esto quedara escrito y quedara como bendición para nosotros hoy día. Escuchemos lo que dice Mateo 16:17. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Esto no es una revelación por hombres, sino que la hace Dios. La revelación descubre la verdad desconocida, ¿ya? Algo que no conocíamos, pero Dios lo revela, ¿cierto? Mientras que la inspiración cuida la comunicación de tal verdad. O sea, que nada se interponga ante esa verdad para que sea la verdad directa de parte de nuestro Dios. Entonces, por eso nosotros creemos que Dios, y creemos que la palabra del Señor ha sido inspirada por Dios, como lo dice aquí, ¿cierto? Inspirada por Dios. Y ahí señala ¿para qué? Y útil, dice, para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. Pero resaltamos la primera parte de esto, que es la inspiración, ¿cierto? Ha sido inspirada por Dios, ha sido revelada a los hombres. Y esta revelación es una revelación que fue directa a estos hombres para que Dios mostrara esas verdades que el hombre tenía que saber, que antes, por supuesto, el hombre desconocía, pero al momento en que Dios
mostraba estas verdades, entonces la palabra del Señor se fue escribiendo y fue desarrollando una bendición tremendamente. Como bien veíamos en el video, la Biblia ha sido, ha sido uno de los libros más leídos y con mayores traducciones a los diferentes idiomas, prácticamente a todos los idiomas del mundo. Aquí en Chile también está, tiene sus traducciones a los pueblos indígenas que nosotros tenemos aquí en nuestra nación. Y la palabra del Señor sigue siendo el libro con más vigencia que no pasa, porque la palabra del Señor no pasa, ¿cierto? Permanece para siempre. Entonces, la Biblia es un libro diferente a todos y que también muchos expertos han confirmado esto y han tenido que reconocer que en una ocasión escuché a uno que no sabía por qué la Biblia se mantenía tan vigente siempre. Bueno, nosotros, los que hemos sido comprados a precio de sangre, los que creemos en Jesús, en nuestro Señor, sabemos por qué la palabra de Dios permanece, porque así la Biblia y la palabra de Dios lo manifiesta. Vamos a la siguiente imagen. Ahora hay una cosa que yo quise resaltar y que habla acerca de la inspiración plenaria. Quizá puede ser un término más teológico, pero ¿qué significa esto? Significa que nosotros creemos en la inspiración plenaria, es decir, la inspiración de toda la Biblia, ¿ya? Porque hay muchos, o sea, no muchos, sino que algunos, que creen solamente en la inspiración parcial, o sea, que parte de la Biblia es inspirada por Dios y otra parte no es inspirada por Dios. Entonces, esa es una equivocación. Es una equivocación. Por eso que hablamos y se usa este término de inspiración plenaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice que toda la palabra, como aquí lo confirma, ¿cierto? En 2 de Timoteo, ha sido inspirada por Dios. No solamente una parte, porque aquí vemos muchas veces que hay hombres que tratan de acomodar, quizás uno puede pensar, la palabra del Señor, porque algunas cosas las considera y otras no. O algunos dicen que eso es algo de hombre, pero sin embargo la Biblia lo confirma y si uno lee, los que podemos leer la Biblia y darnos cuenta que es solamente esto, que es algo que proviene de Dios, toda la Biblia, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí, como vemos, ¿cierto? Jesús, nuestro Señor, aprobó el Antiguo Testamento, ya que muchos han dicho también que Jesús, ¿cierto?, vino a derrocar la ley y la palabra del Señor nos enseña que Jesús vino a cumplir la ley, ¿ya? Y aquí en Mateo 5:18 dice algo importante nuestro Señor Jesús acerca del Antiguo Testamento, porque de repente hoy día escuchamos a personas también que dicen que el Antiguo Testamento no tiene validez, fue para Israel, y se dejan solamente guiar por el Nuevo Testamento, pero nosotros tenemos que saber que toda la Biblia es una inspiración plenaria, es una inspiración que viene de parte de Dios. Escuchemos lo que dice Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ahí nosotros vemos lo que nuestro Señor Jesús está diciendo, ¿ya? Él mismo está diciendo, o sea, ni nada, todo se tiene que cumplir, todo lo que está escrito tiene que cumplirse, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto revela al hombre. ¿Qué revela al hombre? Como dice ahí, el único camino de la salvación. Y lo revela tan claro y tan profundo que solamente el hombre tiene que humillarse delante del Señor y aceptarle a Él como su Salvador. Entonces, a partir de ese momento, Dios comienza a hacer algo importante en su vida. ¿Por qué?
porque eso es lo que en el fondo la palabra del Señor quiere hacer, es revelar al hombre el único camino para la salvación. Y tenemos que volver a decir, aunque hay 66 libros, ¿cierto?, escritos por 40 hombres a través de 1600 años, hay un solo autor de todo eso, y es nuestro Señor. Porque la Biblia nos muestra, ¿cierto?, cosas que nos afirman esto, que son muchos los símbolos, las ceremonias, revelan su origen divino, porque desde el comienzo de la Biblia muestran también a Cristo, al Señor, hasta el final. Todo lo que está escrito ahí tiene un sentido, que es Cristo, y que quiere mostrar ese Cristo, el camino, ¿cierto?, de salvación a todos los hombres. También nosotros encontramos las profecías bíblicas que indican, ¿cierto?, cuáles son sus orígenes divinos, todas las profecías que están escritas. Hay muchas de ellas que se han ido cumpliendo a través de los años, a través de los siglos. ¿Ya? Nos enseña la palabra del Señor las normas morales, que son normas divinas de parte del Señor. Y nosotros sabemos que el creador del hombre, el que formó al hombre, es el autor de la Biblia. Es el que también nos hizo a nosotros. Por tanto, es importante que nosotros hoy día podamos entender este concepto. ¿Ya? Cuando alguien le diga, no, yo no me guío por el Antiguo Testamento, yo me guío por el Nuevo Testamento, porque ahí aparece Jesucristo, está totalmente equivocado, porque toda la palabra ha sido inspirada por Dios. Y no olvidemos, si nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, ya el Antiguo Testamento está hablando también de Cristo, y toda la Biblia habla de este plan de salvación. Por eso que nosotros debemos considerar toda la palabra del Señor, porque siempre traerá lo bueno hacia nosotros. ¿Ya? La palabra del Señor ha sobrevivido en el universo a través de los siglos, se ha mantenido, ha permanecido, gracias a Dios. ¿Ya? El mundo de alguna forma tiene que reconocer y reconoce que la Biblia es divina, es un libro divino. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que decía anteriormente, ha sido traducida en más lenguas que cualquier otro libro. No hay otro libro que haya sido traducido como la Biblia, en diferentes lenguas e idiomas. Los libros escritos para interpretar llenan grandes bibliotecas, y delante de la Biblia los sabios, muchos de ellos tienen que hacer reverencia. ¿Ya? Los sabios tienen que darse cuenta, y se han dado cuenta algunos, que la Biblia es tan especial que no pueden ir en contra de ella. Vamos a la siguiente imagen. Ahora, hay otro concepto igual importante que yo quise compartir con ustedes, que es la definición de la inspiración verbal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada palabra fue inspirada en los escritos originales. Eso significa la inspiración verbal. Cada palabra, cada coma, cada tilde fue inspirada en los escritos originales. ¿Ya? Si la Biblia es inspirada verbalmente, o sea, cada palabra, no hay ninguna posibilidad de errores, porque Dios, si sabemos que Él es el autor, Él es el que entregó, no comete equivocaciones. Por eso es importante conocer este término. ¿Ya? Inspiración verbal quiere decir esto, que cada palabra fue inspirada originalmente. Ahora, ¿por qué originalmente? Porque sabemos que Dios también habló, ¿cierto?, a algunos hombres y los mismos escritores que aparecen en la Biblia lo dicen. Y ahí yo he puesto el ejemplo de Moisés, ¿cierto?, que dice en Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras. Él está diciendo, y habló Dios estas palabras. También encontramos en David, ¿cierto?, en 2 Samuel 23:2.
El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Ahí eso nos comprueba que es Dios que ha inspirado a estos hombres, que les habló, que esta inspiración verbal, cada palabra ha sido original, directa de parte de Dios. Y también tenemos el caso de Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí. Ahí estos escritores, estos hombres que aparecen, ¿cierto?, escritos en la Biblia, están mencionando que ninguna de estas cosas la inventaron ellos, sino que fue inspirado por Dios. Dios les mostró, Dios les entregó lo que ellos tenían que hablar, lo que ellos tenían que decir. Porque también muchas veces muchos de estos escritores no entendían lo que escribieron, no entendían lo que estaban escribiendo. Porque Dios les decía algo y muchas veces ellos decían, pero ¿cómo voy a decir esto? Pero en el fondo era necesario porque era la palabra de Dios. No eran pensamientos de ellos, sino que era el pensamiento de Dios que estaba siendo mostrado a los hombres a través de estos escritores, a través de la palabra del Señor. Es importante considerar también por qué creemos en esta inspiración verbal. Porque si la Biblia, la palabra del Señor, no fuera así, sería inexacta, ¿cierto? Y nosotros vemos que la palabra del Señor no se contradice en ninguna de sus palabras. Muchas veces alguien, por justificar su acción, ha dicho, no, es que la palabra se contradice con esto, y le buscamos explicaciones, yo siempre digo que esas cosas son cosas de hombre, que el hombre quiere acomodar, porque la palabra de Dios no se equivoca, ¿ya? Porque nosotros sabemos quién es el autor de ella. Y palabras tan sencillas que encontramos en la Biblia tienen tanta importancia, tanta profundidad también para cada uno de nosotros. Por eso yo he querido resaltar estos conceptos, porque son necesarios que nosotros lo sepamos muy bien. Vamos a la siguiente. Y por último, ya para ir terminando, dice, la ciencia de la Biblia es exacta, aunque las ideas científicas en la época en que fue escrita eran erróneas. Mire, inclusive todo lo que en la ciencia, todo está escrito porque lo escribió el que formó todas estas cosas, ¿ya? Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Dice, no se entendía que la Tierra era un globo. Sin embargo, la palabra del Señor ya lo dijo en Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Amén. Por eso que decimos que la ciencia de la Biblia es exacta, porque no es la ciencia que cree el hombre. Sin embargo, ahí en estos escritos Dios estaba mostrando parte de la ciencia que el hombre aún quizás no descubría o no se daba cuenta. Sin embargo, la palabra del Señor lo está diciendo. El testimonio de Cristo verifica que la Biblia es inspirada verbalmente, dice Mateo 5:1, me parece. Ni una jota ni una tilde. Ni una jota ni una tilde, ¿ya? Ni un punto, dice en otras versiones, ¿cierto? Nada, o sea, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo y la Biblia, que todo lo que aquí está escrito se va a cumplir. Se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir cuando las cosas en el tiempo de Dios se manifiesten. En otra traducción, como decía, se lee ni un punto ni una letra, lo que dice Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí tenemos otra evidencia maravillosa
de la palabra del Señor, ¿ya? Todo lo que está escrito en la palabra se va a cumplir, y se está cumpliendo y se ha cumplido. Por lo tanto, todo lo que yo he querido decir en este corto tiempo, en realidad era importante que nosotros lo supiéramos, ¿ya? Porque hay cosas, hay verdades de la palabra del Señor, hay mucha historia, hay mucho que pudiéramos ver con relación a la Biblia, pero yo quise resaltar esta primera parte, ¿cierto? Un poco de historia, cómo se formó la Biblia, por qué celebramos esto, pero también conceptos que debemos de conocer muy bien y que muchas veces hay personas, hay teologías que quieren confundirnos. Y creo que la palabra del Señor, primero, el autor, el único autor de ella es nuestro Señor, es nuestro Dios, el que creó los cielos, el que nos formó a nosotros, es el autor de esta palabra, de la Biblia, de lo que nosotros hoy día tenemos a nuestro alcance. Y toda ella ha sido inspirada por este autor, por Dios. ¿Ya? Cada palabra, cada inspiración que fue revelada a los hombres, verbal, como dijimos, fue lo que se mostró a estos hombres en forma original. Ahora nosotros sabemos que pueden haber errores en el sentido de las traducciones muchas veces, ya pueden existir algunos detalles, pero eso es cosa de los hombres que a lo mejor en algún momento por un escrito, por algo, cambiaron a lo mejor el sentido, pero la palabra original ha sido inspirada por el Señor. Y aún así esa palabra original se ha mantenido hasta nuestros tiempos. Así que damos gracias al Señor por permitirnos hoy día poder compartir esta pequeño estudio, ¿cierto? Hay muchas cosas más maravillosas que hablar de la palabra del Señor, porque si pudiéramos resumir lo importante que nosotros sepamos y lo tenga muy claro usted, toda la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. Todo lo que está escrito nos bendice a nosotros, nos sirve. No es necesario sacarle una hoja porque a lo mejor no me conviene lo que dice ahí, no. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Y esta es la palabra que nos ha guiado y nos va a seguir guiando hasta que el Señor venga por su iglesia. Así que vamos a orar al Señor para darle gracias por este pequeño resumen que hemos hablado de la Biblia en este mes tan especial como es el mes de la Biblia, y ya dijimos lo que significaba. Oremos a Dios. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de compartir, Señor, con nuestros hermanos este estudio del día de hoy, que nos has recordado, Señor, cosas importantes con relación a la Biblia, a la palabra del Señor. Un poco de historia, pero también cosas que son esenciales, que nosotros debemos de conocer muy bien y que nada nos confunda, que no existan pensamientos humanos que nos hagan pensar de otra manera. Tu palabra lo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y creemos, Señor, que esta palabra que he dado para nosotros hoy día, para bendición de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Lo pedimos por Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por los hermanos también que han estado compartiendo con nosotros. Acuérdense que estamos en cuarentena, un tiempo que es complicado, pero demos gracias al Señor porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Así que a todos los hermanos, Dios bendiga a nuestra hermana Rosita Chambla. Dice un saludo a mi pastor, mi hermana Isabel Cárdenas, que lo está viendo, deleitándose de la palabra. Nuestra hermana Rosita Larcón, saludo a mi pastor, y Paulina, nuestra hermana Clemelina, muchas cosas que no sabía, gracias mi pastor. Hermana Valeria también nos ha escrito, maravilloso estudio, bendiciones pastor y Paulinita, un abrazo. Mi secretaria y también aquí tengo a nuestro hermano Gamaliel en la parte técnica. Nuestra hermana Paulette
Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que nos da de aprender cada día más acerca de la santa y bendita palabra del Señor. Sí, porque la palabra del Señor nunca pasa de moda. Está vigente y va a seguir vigente en todos aquellos que quieran aceptar esta maravillosa oportunidad que el Señor nos ha dado hoy día de, en forma muy breve, poder conversar estas cosas que sin duda, cuando nosotros la atesoramos, la guardamos, nos van a servir mucho en nuestro caminar. Así que agradecemos a Dios por este tiempo. La familia Pérez Arias, bendiciones, pastor y familia. A ver. A ver. Mi hermano José David también nos escribe gran estudio, dice. Mi hermano Luis Bustos dice que lo está viendo. Bendiciones, mi pastor. Así, aquí, yo sé que usted lo ve ahí, pero es bonito poder mencionar a los hermanos que están ahí preocupados también y escuchando lo que el Señor hoy día nos ha entregado. Así que, hermanos, sigamos adelante. Acuérdese del jueves. Este jueves tenemos nuestro devocional, como lo hemos estado haciendo. Más adelante vamos a tener alguna sorpresa también los días jueves, como ya la tuvimos tiempo atrás. Y esperamos en el Señor que el Señor nos siga ayudando. No nos cansemos, sigamos adelante. Yo sé que ya cuando han pasado 6 meses esto realmente agota un poco, pero confiemos en el Señor y pongamos nuestra mirada, nuestra confianza siempre en Él, porque dependemos del Señor. Toda el área de nuestra vida depende de Dios, y cuando nosotros dejamos que el Señor nos gobierne, entonces hay bendición para nuestras vidas. Así que, hermano, cuídese, Dios les bendiga. Vamos a orar al Señor para darle gracias por este estudio el día de hoy. Eterno Dios, te agradecemos profundamente tu gran misericordia una vez más, que nos has permitido, Señor, en este día compartir esto tan hermoso que es tu palabra, Señor. La importancia que tiene esta palabra, la Biblia, en nuestra vida, y no solamente por su origen, sino el contenido espiritual maravilloso que tiene, que salva vidas, que restaura al hombre, Señor, que necesita cambiar su vida, porque sin duda todo este plan salvador está manifestado, Señor, en tu palabra. Todo este plan glorioso está manifestado en tu palabra. Hoy día nos ha llegado, Señor, esta palabra para que entendamos que todo lo que ha quedado escrito es para que el hombre hoy día se vuelva a ti, Señor. Es para que el hombre hoy día alcance esa salvación que hoy día usted, Señor, gratuitamente está ofreciendo solo por gracia. Señor, gracias por darnos esta oportunidad, por conocer, Señor, lo maravilloso que usted ha sido por los siglos de los siglos, Señor, y que hoy día esa bendición sin duda nos ha alcanzado a nosotros. Queremos honrarte, queremos alabarte y queremos darte, Señor, todo honor y toda gloria, porque solamente para ti es, Señor, la honra y la gloria son para ti siempre. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, por mis hermanos, Señor, que trabajan en los hospitales, oramos por ellos, en los consultorios, los que trabajan, Señor, con público, los hermanos que trabajan en las Fuerzas Armadas, Señor, oramos por cada uno de ellos para que usted les guarde y les bendiga. Y así también esta bendición alcance a cada hogar de tus hijos, que hoy, Señor, ha compartido en forma directa con nosotros, y a los que también van a compartir, Señor, este momento especial. Gracias, Dios mío, lo pedimos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga y estaremos conectándonos cuando el Señor así lo quiera, para la gloria del Señor. Bendiciones.